Bendiciones y bienvenidos una vez más a este tu canal cristiano Sectas y Religiones. El día de hoy vamos a estar refutando un video del sacerdote Luis Toro donde afirma de que María y José no tuvieron más hijos. Escuchemos su video y analicemos sus argumentos. ¿Por qué nosotros decimos que María no tuvo más? Mire, por lógica y razonable. Ve, saben que Jesucristo nació de la Virgen María y los protestantes dicen que después José tuvo relaciones con María y tuvieron más hijos, aunque la Biblia no lo dice, pero ellos sí lo dicen. El sacerdote Luis Toro dice que José no tuvo relaciones con María, pero miramos claramente que sí tuvieron, y eso no lo inventamos los evangélicos, la Biblia lo afirma. En Mateo capítulo 1, verso 25 dice: pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. La palabra conocer en este contexto es tener relaciones sexuales. Y alguien puede decir: ¿por qué dices que conocer es tener relaciones sexuales? Bueno, vamos a ver qué dice la Biblia. Génesis capítulo 4, verso 1 dice: y conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Miramos claramente en este pasaje que conocer es tener relaciones sexuales. Adán conoció a Eva y concibió y dio a luz a Caín. Génesis capítulo 4, verso 17 dice: y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Algunos católicos, tratando de defender la virginidad de María, afirman que conocer está hablando de que no la conocía físicamente o que no conocía a profundidad sus sentimientos. Pero miramos en la Biblia que eso no es así. ¿Será que Adán no conocía a Eva? Porque la Biblia dice que Adán volvió a conocer a su mujer y le dio otro hijo. Eso lo miramos en Génesis capítulo 4, verso 25, donde dice: y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. Miramos claramente que Adán volvió a conocer a su mujer, es decir, volvió a tener intimidad con ella y ésta le dio un hijo, al que llamó Set. Así que la Biblia sí dice que José y María tuvieron relaciones sexuales como cualquier matrimonio. De lógica. A ver, vamos mirando en la Biblia, por ejemplo, Mateo capítulo 2, versículo 13 en adelante. Mateo capítulo 2, versículo 13 en adelante. Sí, gracias. Escúchenme a ver si me agarran la idea. En Mateo 2, en el 11, dice que fueron los reyes magos a visitar a Jesús. ¿Se acuerdan? Que le llevaron oro, incienso y mirra. Bueno, Jesús ya había nacido y los reyes fueron a visitarlo. En el versículo 13 dice que los reyes tuvieron que irse por otro camino para que no fueran por donde estaba Herodes, porque Herodes, ¿qué quería hacer con el niño? Matarlo. ¿Se acuerda que ellos se fueron y no le avisaron a Herodes? ¿Y Herodes, enfurecido, qué hizo? ¿Menores de cuántos años? Ayúdenme a pensar. ¿Por qué menores de 2? ¿Qué dice la Biblia? ¿Por qué? Porque calculó el tiempo que le dijeron los magos que había nacido el niño, y él calculó que había nacido hace 2 años. ¿Sí recuerdan o no? Eso lo vamos a leer. Dice la Biblia que entonces, como mandó matar a los niños, Dios le habla a José por medio de un ángel, le dice que se vaya a Egipto, porque este va a mandar a matar al niño. Se va. Dice la Biblia que agarró a María y a su niño y se fue. Ahora el sacerdote Luis Toro afirma que cuando José se fue a Egipto con María y con Jesús, Jesús tenía 2 años, y que si María tuviese más hijos, por lo menos hubiese tenido uno más, porque ya Jesús tenía 2 años. Pero este argumento es falso, porque cuando Herodes mandó a matar a los niños, José, María y Jesús
ya no estaban en Israel. Cuando los magos se fueron de ver a Jesús, Dios le habló a José y le dijo que se fuera a Egipto. No sabemos cuánto tiempo tardó Herodes para dictar la matanza de los niños. Leamos qué dice la Biblia sobre esto. Mateo capítulo 2, verso 13. Después que partieron ellos, estos eran los magos que habían partido, he aquí un ángel del Señor apareció en sueño a José y le dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá, escuche bien esta palabra en tiempo futuro, dice, porque acontecerá que Herodes buscará, tiempo futuro, al niño para matarlo. Y él despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Miramos que a José se le dice que Herodes buscaría al niño en un tiempo futuro para matarlo. El ángel no le dice: vete a Egipto, porque Herodes está buscando al niño. El ángel le dice que Herodes buscaría en tiempo futuro al niño. El verso 16 dice: entonces Herodes, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que habían en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Cuando Herodes manda a matar a los niños, ya José, María y Jesús estaban en Egipto. Calculemos que tenían ¿cuántos años? El niño, 2 años. Y dice que cuando quería venirse, el ángel le dijo: no se vaya hasta que no se muera Herodes. Y tuvo que esperar hasta que se muriera Herodes. Dice que cuando murió Herodes, entonces volvió, tomó a la esposa y tomó al niño y se lo trajo. Y Herodes murió aproximadamente, según dicen los historiadores, cuando en el año 4. O sea, Jesús tenía ¿cuántos años aproximadamente? 4 años. Entonces José tuvo que haber tomado a María, a Jesús y a los otros hijos y regresar al lugar. Porque si era, pongámosle 4 años, ya tenían que estar. Porque una judía paría cada año. O sea que a los 4 años ya tenía que tener 3 hermanos. ¿Sí o no? Vamos a ver cuando regresa a ver si trajo los hermanos. Pero no solo eso. Después nos vamos a encontrar que a los 12 años estaba en el templo y se perdió en el templo. Y vamos a ver si estaban los hermanos. Porque, oye, usen la cabeza. Si tenían otro hijo no quiere decir que dejó a los otros hijos y se fue solamente con Jesús y María. O que regresó solamente con Jesús y María y dejó a los otros hijos. Vamos a ver qué dice la Biblia. Ayúdenme a pensar. El sacerdote Luis Toro argumenta que cuando Herodes muere, la Biblia dice que José tomó a María y al niño, pero no dice que tomó a los demás hermanos. Y eso lo miramos en Mateo capítulo 2, verso 19, donde dice: pero después de muerto Herodes, he aquí el ángel del Señor apareció en sueño a José, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre, y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre, y vino a tierra de Israel. Con este pasaje bíblico, el sacerdote Luis Toro cree que ya resolvió el problema de la virginidad de María. Y que según él, este pasaje prueba que María no tuvo más hijos con José. Pero hay que darnos cuenta que la Biblia es cristocéntrica. La Biblia está narrando la vida de Jesús y no la vida de sus hermanos. Los escritores del Nuevo Testamento dieron breves reseñas de la infancia de Jesús. Miramos en los evangelios que los escritores solo narraron el nacimiento de Jesús
y también cuando Jesús se quedó en el templo a los 12 años. Después de esos eventos, la Biblia no dice nada sobre la niñez ni la adolescencia de Jesús. Nadie puede decir cómo era Jesús de niño y nadie puede decir cómo era Jesús de adolescente, porque la Biblia simplemente no lo dice. Si los escritores del Nuevo Testamento solo dieron reseñas de la infancia de Jesús, que era el Hijo de Dios, ¿será que van a dedicar tiempo para hablar de la infancia de los hermanos de Jesús? Pues claro que no. También él dice que cuando Jesús tenía 12 años y se quedó en el templo, no dice que andaban sus hermanos con él, y que la Biblia narra simplemente a María y a José cuando le dijeron a Jesús: mira que tu padre y yo te andábamos buscando. Y como ese pasaje bíblico no dice: mira que tu padre y tus hermanos y yo te andábamos buscando, entonces que esa es la prueba que Jesús no tenía más hermanos. Pareciera lógico su argumento, pero que la Biblia omita a los hermanos de Jesús en estos pasajes no quiere decir que no existían. Si yo tomo el mismo argumento del sacerdote Luis Toro, podría decir que José era un mal padre y un mal esposo, y que abandonó a María después que Jesús cumplió 12 años. Usando el argumento del sacerdote Luis Toro, yo podría afirmar eso, porque él dice, como la Biblia en esos pasajes no dice nada sobre los hermanos de Jesús, entonces quiere decir que esos no existían. Pero si notamos en la Biblia, no vemos a José después que Jesús tenía 12 años. Miramos que la Biblia dice que María estaba con Jesús en las bodas de Caná de Galilea en Juan capítulo 2, pero no vemos a José. También dice la Biblia que Jesús estaba dando un discurso y que María lo llegó a buscar y le dijeron: he aquí tu madre y tus hermanos te buscan. Pero no vemos que José fuera a buscar a Jesús. Es más, en la muerte de Jesús no vemos a José al pie de la cruz, pero sí vemos a María. Si yo uso el mismo argumento del sacerdote Luis Toro, podría afirmar que José abandonó a Jesús y a María. Como no lo veo en ninguno de esos eventos, entonces yo podría afirmar que José fue un mal padre y abandonó a su familia. E incluso podría afirmar que José no fue salvo, porque miramos en el derramamiento del Espíritu Santo en Hechos, donde dice que estaba María y los apóstoles reunidos, pero no miramos a José. Entonces, solo porque la Biblia omita a José, ¿yo puedo decir que José fue un mal padre y que abandonó a María? Pues claro que no. Yo no puedo sacar esas conclusiones solo porque la Biblia omita algo. Y la Biblia no dice nada sobre la infancia de los hermanos de Jesús. Porque no diga nada sobre la infancia de los hermanos de Jesús no quiere decir que no existían. Pero miramos que la Biblia sí da pruebas claras donde dice que Jesús tenía hermanos y da los nombres de ellos. Miramos en Mateo 12:46, donde dice: mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Miramos en este pasaje que la madre de Jesús y sus hermanos llegaron a buscarlo. Y la gente sabía quién era su madre y sabía quiénes eran sus hermanos. Además, la Biblia da los nombres de ellos en Mateo 13:55, donde dice: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿Dónde pues tiene todas estas cosas? La Biblia es clara cuando nombra a los hermanos de Jesús y dice que tenía hermanas. No dice la cantidad, pero se sabe que eran más de una porque habla en plural cuando dice: ¿no están todas sus hermanas con nosotros? Así que estos pasajes bíblicos refutan al sacerdote Luis Toro, pues en ellos se ve claramente de que Jesús tenía hermanos y hermanas. Es cierto que en los pasajes que el sacerdote Luis Toro da, se omiten los hermanos de Jesús,
Pero miramos que la Biblia en otros pasajes sí dice claramente que Jesús tenía más hermanos. Además, la Biblia no dice que Jesús era hijo unigénito de María. Miramos en la Biblia personas con hijos únicos y la Biblia lo afirma, pero no vemos que diga que Jesús era hijo único de María. En Lucas capítulo 9, verso 38 dice: y he aquí, un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Miramos que un hombre clamó a Jesucristo que sanara a su hijo único. Así que si Jesús hubiese sido hijo único de María, también la Biblia lo dijera. También miramos en Lucas capítulo 7, verso 12, donde dice: cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. La Biblia narra que iban a enterrar al hijo de una viuda y ese hijo era único. Pero ¿dónde vemos en la Biblia que diga que Jesús era hijo único de María? No vemos eso por ninguna parte. Al igual la hija de Jairo era hija única y la Biblia también lo narra. Y sabemos que el Nuevo Testamento se escribió varios años después que Jesús había muerto. Y ninguno de los escritores de los evangelios escribió que Jesús era hijo único de María. Pero sí dijeron que Jesús era el primogénito y da los nombres de sus hermanos. Así que no hay duda de que José y María tuvieron más hijos. Y que los católicos lo quieran negar, eso es negar lo que está más que claro en toda la Biblia. Todos los argumentos que da el sacerdote Luis Toro son falsos. María sí tuvo más hijos y estos eran los hermanos de Jesús. La Biblia dice que José se casó con María y tuvieron relaciones sexuales después que nació Jesucristo. Y tuvieron una familia con hijos e hijas. No podemos negar lo que dice la Biblia, pues es clara cuando habla sobre este tema. Hemos llegado al final de este video, espero te haya gustado, te invito a que te suscribas a mi canal. Dios te bendiga y espero estés pendiente de un próximo video.